Coin. Tum, tum, tum. Y tum, 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 tum. Bien, planteamos este problema. ¿Alguno calculó la presión total adentro del gas? Muy bien. Profe, Sí. Hernández puso por el chat presente. Vamos a ver. Hernández. Daira. Muy bien. Daira. Hernández, Daira. Tum, 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 tum. Ok. ¿Alguien calculó la presión absoluta ahí? Que tenga algún dato ahí. Dijimos que era la fuerza gravitacional por el área, pues ya nos da la presión gravitacional de la masa del recipiente, de la masa del émbolo, la presión atmosférica y la fuerza del resorte, que son tres fuerzas que están ahí adentro, ¿no? Este es un sistema un poquito diferente, pero siguen siendo presiones dentro de un fluido, ¿no? No tenemos un manómetro que nos indique la presión, pero podemos calcular siempre la presión de un fluido, independientemente de cómo esté planteado el sistema. El concepto de presión es el mismo, ¿no? Y si tenemos una altura de un fluido, pues sabemos que vamos a usar la presión manométrica, densidad, gravedad por altura, o sea, pero como aquí no tenemos ningún manómetro instalado ni ninguna altura, pues simplemente hay que definir qué presiones están presentes y ver cómo las vamos a calcular, ¿no? Y con el concepto general de que presión es igual a fuerza sobre área, pues entonces podemos resolver lo que sea, ¿no? Entonces, voy a poner el pizarrón y ya de aquí nos vamos a los problemas que tengan, las dudas que tengan de la tarea, ¿no? Bien, voy a tomar los datos aquí. 150 newtons. 35 centímetros cuadrados, una presión atmosférica de 95 y una masa de 3.2 kilogramos. Presión atmosférica, ok, con eso. Oh, no. Oh, no, no. Esa fue para todos. Ah, no.
Muy bien, está nuestro problema, ¿no? El resorte, que ejerce una fuerza de 150 newtons. Si lo veo en la parte superior, si lo voy a ver, ¿no? Este es el área, 35 centímetros cuadrados. Viéndolo desde arriba, ¿okay? La fuerza del resorte está aquí. Es el área sobre la cual actúa. Todas las fuerzas actúan sobre esta misma área, ¿no? De 35 centímetros. La presión atmosférica, la presión del resorte y el mismo peso del fluido, el peso de la masa de este émbolo, pues también ejerce un peso, ¿no? Todo está actuando sobre este gas que está confinado aquí adentro. Entonces, la presión absoluta, dijimos que había 3 ahí. La presión atmosférica es esta. La presión del resorte más la presión de la masa. Le voy a poner presión del émbolo como sistema, ¿no? Esas son las 3 presiones que están presentes o que están afectando al fluido en, ¿cómo dice que gas sean? En el émbolo, en el sistema, ¿no? En el cilindro émbolo pistón, ¿no? Por lo tanto, la presión atmosférica no hay problema, ya la tenemos en kilopascales. Vamos a calcular la presión del resorte. Presión del resorte. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Qué fuerza está ejerciendo el resorte? 150 newtons. ¿Sobre qué área? Pues sobre la área del émbolo, 35 centímetros cuadrados. Voy a convertir aquí los 35 centímetros cuadrados a metros cuadrados para que nos queden metros cuadrados aquí y sean pascales. Un metro tiene 100 centímetros, todo lo voy a elevar al cuadrado. Y eso nos va a quedar que el área es igual, al elevar un metro al cuadrado, queda metro cuadrado, al elevar 100 al cuadrado, pues lo que ve, ¿no? 100 al cuadrado por 35. 0.0035. Y esto va a estar dado en Newton sobre metro cuadrado, Pascal. $42,860 pascales. ¿Está bien? Les dio lo mismo. 42,860. Maestro, Ujú, ahí es sumar 3 fuerzas entonces. ujú. Y no hay límite, ¿no? Puede haber más, puede haber menos. Pero siempre se estiman de la misma manera. Es fuerza sobre área. Profe, Ajá. 35 dividido entre 100 no da 0.0035. 100 elevado al cuadrado. Aquí está el exponente al cuadrado. Ah, perdón. Si lo elevas al cuadrado, pues ya te quedan centímetros cuadrados y se cancela. Es igual que haber primero elevado al cuadrado. 100 va y luego decir, un metro cuadrado tiene tantos centímetros cuadrados. Ahí solo hemos sacado la del resorte. Esa es la del resorte. Ok, ok. Esta es la presión que ejerce el resorte. 42,860 pascales. Maestro, ¿y se redondearon los 42,000 a 60? Sí, Ah, sí, deja ver sin exponente cuánto da.
150 entre 0.035. Voy a quitar el exponente. Sí, porque eran 42.857. No pasa nada, es como tengas la calculadora, ¿no? Normalmente la tengo yo siempre en exponente. Ujú. Por las cantidades muy grandes que manejamos o las cantidades muy pequeñitas que manejamos. Sí. Pero está bien, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ay, gracias. Ujú. Entonces vamos a calcular la otra, que es la del émbolo, la presión del que ejerce el émbolo, igual, fuerza entre área. ¿Qué fuerza está ejerciendo el émbolo? El émbolo nos da la masa. Ayer comentábamos que todas las masas ejercen una fuerza. ¿Sí? Nosotros ejercemos una fuerza sobre el suelo, ¿no? que se traduce o se convierte en una presión. Todos los objetos pesan porque están ejerciendo una fuerza. Si no existiera la gravedad, no existiera el peso, como en el vacío allá en el espacio, ¿no? Aquí en la Tierra existe un peso, que es una fuerza. Todos los objetos ejercen una fuerza. Y esa fuerza se calcula de acuerdo a la ecuación de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Así calculamos nuestro peso. Entonces podemos calcular la fuerza que ejerce la masa del émbolo, porque ayer comentamos que está pesada, pues está ejerciendo una fuerza sobre el mismo gas, porque pesa, ¿no? Lógicamente, levanten ustedes un objeto arriba de ustedes, sosténganlo, y se van a dar cuenta de que ese objeto está ejerciendo una fuerza sobre ustedes, por eso lo están sintiendo pesado. Entonces el gas también lo siente en toda su superficie, ¿no? De arriba, ahí está el contacto, y se expresa en todo el gas. Entonces la fuerza de la fuerza que ejerce esta masa, fuerza es igual a masa por aceleración. Siempre, ¿no? Se llama fuerza gravitacional porque esta aceleración es la gravedad. De una vez voy a poner la gravedad para identificarla. ¿Okay? Entonces calculamos esta fuerza. ¿Qué masa tiene el émbolo? 3.2 kilogramos. Que multiplica la aceleración de la gravedad, 9.81 metro segundo cuadrado. Sabemos muy bien que kilogramo metro segundo cuadrado es Newton. Por lo tanto, estos son Newton. Recuerden que en el sistema internacional siempre debemos de obtener newtons en las comunidades de fuerza. 9.81, 31. Dejen ver, traigo un movedero de configuración aquí en la calculadora. Debo poner fracción para ver si no está fraccionado. Que lo dejo. Sí, va, 31.39. 39. Sí. 39. Sí, pues me lo estaba redondeando. 31.39 newtons. Pues ya tenemos la fuerza. Es decir, lo que pesa ese émbolo, ¿no? Está más la tapa, pues, del sistema. Es la misma área, ¿no? Siempre la misma área. Es la misma área del resorte, de la fuerza del resorte, es la misma área porque es el tamaño del émbolo. Por lo tanto, es la misma área. Esto va a ser igual a 31.39 newtons entre la misma área, 0.0035 metros cuadrados. Y esto también nos va a dar pascales. 31.39 entre 0.0035. $8,968.6 pascales. Sí, profe. Muy bien. 8,968.6 pascales. Entonces ya tenemos, observen, que es relativamente simple, ¿no? Porque siempre está presente la atmósfera, siempre está presente el peso de la tapa que contiene el gas y le ejerce una presión. Y en este caso, pues le pusieron un resortito para hacerlo más interesante, ¿no? Pero cualquier cosa que esté ejerciendo una fuerza sobre algo, calculamos el área sobre la cual se está ejerciendo esa fuerza y esa es la presión, siempre. No hay límite, ¿no?
Entonces ya podemos calcular la presión absoluta. Y la presión absoluta, recuerden que es la presión total, ¿verdad? También así se interpreta, ¿no? Sabemos que cuando es un solo fluido, pues sabemos que va a ser la presión absoluta, la presión manométrica más la presión atmosférica, ¿sí? Considerando que la presión manométrica siempre es la presión que ejerce el mismo gas. Aquí no observen que no se está manejando una presión manométrica del gas, ¿no? Porque no tenemos datos, ¿no? No nos dice el gas está ejerciendo una presión de tanto, o hay un manómetro conectado al gas y hay una altura de 2 centímetros y podemos calcular la presión manométrica. La presión manométrica es la presión interna de un fluido. En este caso no, pero tenemos la atmosférica, tenemos la fuerza del émbolo y tenemos la fuerza del resorte. ¿Okay? Es todo lo que podemos calcular y esa va a ser nuestra presión absoluta. Por lo tanto, presión absoluta, las 92.000. Podemos convertir estos a kilopascales y sumarlos con esto, ¿no? Recuerden que hay que expresarlo en kilopascales más que en pascales, ¿no? Porque es un numerote, ¿no? Entonces, simplemente pues aquí les vamos a recorrer el punto para los miles, ¿no? 95 kilopascales. Si son 42.860, pues son 42.86 kilopascales. Y si son 8.968.6, pues van a ser 8.968.6 pascales. ¿Sí? Simplemente los expreso como miles, ¿no? ¿Sí? 8 puntos son miles, ¿no? Para que sean que hagan kilopascales aquí. Todos son kilopascales. Podría entre 1000 convertirlo a expresarlo con el prefijo de kilo, ¿no? Entonces son 95 más 42.86 más 8.9686. 146.83, vamos a redondear en dos dígitos. 146.83 kilopascales. Creo que traía resultado el libro, no me acuerdo. Sí, 147 tiene de resultado, lo redondearon. Está bien, no pasa nada. ¿Dudas, preguntas? No, con esta no. Ujú. Muy bien, entonces, voy a abrir la tarea, ¿no? Materias, pesca, termodinámica, temas, unidad de competencia, presión. Ok. Voy a dejar de compartir ¿Listo? ¿Está la tarea? Me comentaban el problema B. Déjenlo subo. Las dos últimas. Las dos últimas. Dice, determine la presión ejercida sobre un buzo por debajo de la superficie libre del mar. Supongo una presión barométrica de 101 kilopascales
y una densidad del agua, del mar, ¿verdad?, de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Respuesta 404. Ya, poner los datos en el pizarrón. Es lo mismo. Nada más que aquí, cuando tenemos un fluido almacenado, el que sea, siempre hay una presión a diferentes alturas, ¿no? Mientras más me hundo, más presión siento. Entonces, aquí lo que pasa es que es un buzo que anda en el mar y es el que siente la presión hidráulica, o sea, la carga del agua que está sobre de él. Es como decir, es como si dijeran, ¿cuál es la presión que hay a 30 metros, en un punto 30 metros en el mar? Sí, es lo mismo, ¿no? Más que aquí nos dice que allá anda un buzo y el buzo es el que siente la presión, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a poner, este es superficie libre del mar. Siempre que tenemos un fluido almacenado, un fluido líquido, siempre la parte de arriba se denomina superficie libre, ¿sí? Es la superficie libre porque está libre a la atmósfera, simplemente, o sea, ya no está con, esa superficie no está sumergida, es una lámina de agua que los fluidos se manejan como si fueran puras láminas de agua, una sobre otra. Cuando lleven mecánica de fluidos, vayan al quinto semestre, van a estudiar a detalles. Son como si fueran láminas, así se comportan las moléculas de los líquidos. Por lo tanto, la parte más alta, la lámina final, la superficie, pues, se le considera la superficie libre, porque ya no tiene otra lámina de agua arriba, sino que tiene la atmósfera, está libre a la atmósfera, ¿ok? La expresión, ¿no? Superficie libre. Al salir, si es de día, ¿no? Y nos dice que hay una presión atmosférica, bueno, dice presión barométrica, ¿no? Sabemos que es lo mismo, ¿no? Cuando se refiere al barómetro, es la presión atmosférica, ¿no? Presión barométrica. Ahorita pongo pizarrón, ¿no? De 101 kilopascales, 1030. Y acá va a andar el buzo abajo. La distancia son 30 metros. La densidad, 1030 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Y nos pide que calculemos la presión absoluta ahí. Ok. Entonces ahí tenemos la superficie. En la atmósfera, la presión barométrica nos la marca como presión barométrica, pero la presión atmosférica, 101 kilopascales, la densidad del agua de mar, la profundidad a la cual se encuentra el buzo y nos pide que calculemos la presión que está sintiendo el buzo aquí. ¿Cuál es la presión absoluta? O la presión total. Presión absoluta es un sistema positivo o negativo. ¿Qué expresión voy a usar? Positivo. Positivo, ok. Entonces es presión manométrica más presión atmosférica. La presión atmosférica ya me la da, 101 kilopascales. La presión manométrica, como tengo una altura de fluido, yo puedo calcular esta presión manométrica. Presión manométrica va a ser igual a ρg h. Esta altura es la altura de mi manómetro diferencial en caso de que esté colocado un manómetro diferencial. Pero esa altura también representa dentro del tanque la profundidad a la cual estoy midiendo la presión.
¿Sí? Recuerden cuando definimos rho GH y luego dijimos que era la presión manométrica en cualquier punto, ¿sí? Entre el punto 1 en la superficie libre y el punto 2 en cualquier nivel, que puede ser hasta el fondo. Y para no tener que estar midiendo la presión en el tanquezote, pues se inventó un artilugio, que es un instrumento diferencial, un tubo, en el cual se interpreta esa presión como el desplazamiento de cierta sustancia dentro de un tubo en U. ¿Okay? Pero la altura de mi manómetro diferencial es, en el tanque, es la profundidad a la cual se encuentra ubicado el manómetro. Son similares, pero no es práctico estarse metiendo al tanque a medir la profundidad, ¿verdad? Sería impráctico físicamente. Pero es más fácil interpretarlo como un desplazamiento en un tubito y la altura corresponde a lo mismo, ¿no? Si tengo un manómetro, es la altura del manómetro. Si tengo un sistema y alguien estoy midiendo dentro del tanque, pues es la profundidad. Okay. Entonces, esta altura, pues va a ser la densidad, 1030 kilogramos por metro cúbico, 9.81 metros. Cuando no nos da la gravedad, usamos la estándar siempre. Y la altura, la profundidad a la cual está la presión. Hagan de cuenta que este es el punto 1 y aquí donde está el buzo es el punto 2. Como si fuera aquel tanque que revisamos así, ¿recuerdan? Aquí está el punto 1 y en el fondo está el punto 2. Y dijimos que aquí había una presión hidráulica sobre este punto. Para no estar midiendo la presión ahí, instalamos un manómetro diferencial en el cual hay una diferencia de altura que es la ejercida por esta presión, es esta altura. ¿Okay? Si estoy acá adentro, esta es la altura. Si estoy acá afuera, esta es la altura. Y representan la misma presión. Por eso usamos la misma ecuación de presión. ¿Okay? Entonces, 30 metros. Kilogramo metro segundo cuadrado va a ser newtons. Entre metro cuadrado van a ser pascales. Y 30 por 9.81 por 30. 303.139 pascales. Lo que es lo mismo, 303.139 kilopascales. Y esa es la presión hidráulica. Recuerden que de acuerdo a esto, al peso, al peso del agua, que es aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico, y al hecho de que la gravedad casi es 10, es 9.81. Hay un estándar más o menos de que cada 10 metros de profundidad representa una atmósfera de presión. Entonces aquí, pues si son 30 metros, el resultado debe de andar alrededor de 3 atmósferas de presión. Y 3 atmósferas de presión son exactamente 303.000 kilopascales. ¿Sí? O sea, así es. Profe, Mande. no es 129 al final. Las últimas dos cifras son 129. Bueno, las tres. Sí. 129. Ok, muy bien. Ahora, ¿cuál es la presión absoluta? Porque el buzo está sintiendo la presión. Esa es la pura presión del agua. La fuerza del agua sobre el buzo. ¿Sobre quién? Pues sobre su superficie, ¿no? Ahí está la presión. Entonces, falta la presión atmosférica, que también está sintiéndola el buzo, ¿no? A través del agua, pero está sintiendo esa presión. Entonces, la presión absoluta va a ser igual. Por lo tanto, presión manométrica 303.129 kilopascal más 101 kilopascal. Es 404, ¿no? Sí, perdón. 404.
¿Alguna pregunta? De ese no. Pues que podemos observar aquí que la expresión de presión manométrica se utiliza no solamente para fluidos que estén almacenados en un tanque, porque ese es un sistema, un fluido en un tanque. Es muy similar a un fluido en el mar, nada más que mi sistema es enorme, ¿no? Entonces, en lugar de ser un tanque, pues es el mar, también es un sistema. ¿Sí? Y a cierta profundidad en el mar hay que medir la presión. Aquí nos dice que la sienta el buzo, ¿no? ¿Qué presión está sintiendo un buzo? Pero si quito el buzo de ahí, pues de todos modos la presión ahí está, ¿no? Podemos calcular la presión en cualquier sistema, ¿sí? Desde un tanque hasta sacar el fluido a un lugar más extenso, otro sistema diferente. Y no siempre puede ser agua, también puede ser aire u otro fluido. Quiere decir que yo también puedo calcular la presión en un punto de un avión que va volando arriba. Y podemos preguntar, ¿cuál es la presión manométrica o la presión absoluta en un avión que va volando a 10 metros de altura? Van a decir, bueno, ¿y ese qué rollo? Ese también es un sistema. Hagan de cuenta que la Tierra es el recipiente y está lleno de aire. Y es lo mismo. Aplico las mismas ecuaciones, puedo calcular la altura a la cual se encuentra el avión si conozco la presión a la que se encuentra. Con ρGH, esa H es la altura en la cual estoy midiendo cierta presión. Y también puede ser un avión que va volando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un sistema similar. Hagan de cuenta que tienen un tanque enorme ahí y a cierta altura queremos saber qué presión hay aquí. O si conozco la presión, puedo calcular la altura. Ahora imagínense que este aire es la atmósfera, lo voy a sacar del tanque y aquí voy a poner un avión. Y quiero saber a qué altura va volando el avión. Si conozco la presión que hay aquí, puedo calcular esta altura. Esta altura es esta altura. Es esta altura. ¿Sí? Siempre me representa, la altura siempre me representa una medida de presión. Por eso la ecuación dice presión es igual a ρGH. O sea, a mayor altura, mayor presión. Si crece la presión, crece la altura del fluido. Entonces, podemos extrapolar nuestra ecuación y nuestro pequeño sistemita de laboratorio a sistemas más grandes donde se aplica exactamente igual. ¿Sí? Es lo mismo, digo, porque por ahí anda un problemita que dice, ¿cuál es la altura de un edificio? Si la presión en el piso es de tanto y la presión arriba es de tanto. Pues claro, puedo subir con un barómetro de esos electrónicos y me pongo en la base del edificio y mido la presión, tantos milibares. Me subo al edificio y mido la presión, tantos milibares. Va a haber diferente presión porque estoy subiendo en la atmósfera. Va a ser más pequeña la presión en la punta del edificio que en el fondo. Y aplico mi misma ecuación, ρGH, la misma presión manométrica. La altura del edificio es H. ¿Sí? Pues chequen que es muy útil esto. Yo les comentaba el otro día que se utiliza el cálculo de la presión manométrica, se utiliza en los aviones para determinar su altura, a qué altura va volando el avión, en forma rudimentaria, en forma manual, pues en forma mecánica, no en forma digital. Los aviones traen sensores de altura, que es muy peligroso que un avión no sepa a qué altura va volando, pues se puede estrellar. Pero ¿qué tal si falla el dispositivo electrónico? Las cosas electrónicas tienden mucho a fallar en un determinado momento. Entonces también tienen situado un medidor de presión en la punta del avión. Llevan un sensor, hay un tubito, se llama tubo Venturi. Y con ese tubito, un tubito, miden la presión a la cual va volando el avión. Y sabiendo cuál es la presión que debe de haber en el suelo, porque pues, en el suelo siempre tenemos una determinada presión. ¿Qué presión? Una atmósfera. Y midiendo la presión a la que va volando el avión, aplica la ecuación de ρGH y calcula la altura del piloto ahí. Y utiliza la ecuación y dice, vamos volando a 10,000 metros de altura. En caso de que le falle el dispositivo electrónico. Imagínense que no sepa qué altura va volando. De noche, lloviendo y eso.
Entonces, la ecuación de presión tiene mucha utilidad. No nada más para determinar la presión adentro de un fluido, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Añadir. Reemplazar. Vamos a ver. Aquí está. Este último me comentaban también. ¿Está, no? Sí, Sí, te ha resultado también 404. Pues sí, está redondeando. En este tipo de medidas tan grandes, el redondeo es válido porque no cambia en sí la esencia del resultado, porque son miles de pascales. Entonces, cuestión de presentación del dato, ¿no? Dice que fuerza actúa sobre un submarino que navega 150 metros. Es muy similar al anterior, nada más que en caso del buzo nos cambió a un submarino. En agua salada y nos da la densidad del agua. Ahí es diferente a la del problema anterior. Acá dice que es 1.11 kilogramos por litro. Me imagino que va a una mayor superficie. Como dice, va a una mayor profundidad de 150 metros. La densidad del agua cambia con la profundidad. Recuerden que la densidad cambia con la temperatura. Entonces, mientras más profundo mido la densidad en el agua, está más fría y por lo tanto está más densa. Y ahí nos da 1.11. ¿Por qué diferente a 1.03? Como en el problema anterior. Esa es la razón. Recuerden que siempre todas las propiedades, densidad, viscosidad, todas dependen de la temperatura. Y la densidad, como lo vimos, depende de la temperatura en los líquidos. Mientras más caliente, menos denso, y mientras más frío, más denso. Entonces nos da la superficie del submarino y nos dice que son 280 metros cuadrados. ¿Ok? Voy a ponerlo en el pizarrón. 150, 280, 1.1. La superficie, 280 metros cuadrados. Muy bien. Voy a hacer el pizarrón. Muy bien. Aquí hay una presión, hay una fuerza, una presión manométrica, hay una presión atmosférica. ¿Sí? Entonces nos dice cuál es, ¿qué nos pregunta? ¿La presión absoluta o la fuerza? ¿Qué nos pregunta? La presión sobre el submarino. Déjenme ver. ¿Qué fuerza actúa sobre un submarino? Vamos a calcular la fuerza y también podemos calcular la presión. Fuerza, presión es igual a fuerza sobre área. ¿Va? Vuelvo a plantear mi ecuación original. Presión es igual a fuerza sobre área. Y me pide la fuerza. Significa que me está pidiendo esta fuerza. Aquí hay una fuerza que ejerce esta masa en toda la superficie. ¿Va? Y este es el área. Esta presión es la fuerza que ejerce la masa de aire del agua. Recuerden que fuerza es igual a masa por gravedad. La fuerza que ejerce, porque esta es agua, tiene una masa de agua.
Por lo tanto, ejerce una presión, una fuerza sobre esta superficie y esa es la presión. ¿Sí? Y aquí puedo despejar la fuerza. Presión por área. No puedo usar la expresión de fuerza que usamos en el problema del émbolo por la simple razón de que no conocemos la masa. El problema no nos da una masa. Por lo tanto, esa ecuación, aunque nos permite calcular la fuerza que ejerce una sustancia, una masa, un objeto por efecto de la gravedad, el peso, pues, no lo podemos usar aquí. En el otro sí, nos da 3.2 kilogramos. Pero entonces tengo mi otra expresión, presión es igual a fuerza entre área. De ahí puedo despejar la fuerza. Fuerza es igual a presión por área. Entonces yo puedo estimar esa presión. Y la puedo estimar como una presión manométrica, ρGH, o la puedo estimar como una presión absoluta para que sea la fuerza total. Considerando entonces que la presión atmosférica arriba, que no nos da la presión atmosférica, pero podemos decir, bueno, pues vamos a poner una atmósfera, ¿sí? Entonces vamos a estimarlo de otras formas. Vamos a calcular primero la presión manométrica en el submarino. Y si queremos, pues suponemos una presión atmosférica y es cuestión de sumarle la presión atmosférica y ya tenemos la fuerza total. Pero si me está pidiendo el problema, la pura fuerza que ejerce el agua es la presión manométrica, ¿no? Recuerden, es la presión del fluido. Entonces, vamos a calcular esta presión. Con mi ecuación que también ya conozco. ρGH. ¿Sí? El problema nos da la densidad, el problema nos da la profundidad del fluido o la altura del líquido. Y la gravedad, que sabemos que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Y 111 kilogramos, era 1.11, y 110 kilogramos por metro cúbico, 9.81 metros. La profundidad a la cual se encuentra, 150 metros. Estos van a ser pascales. ¿Cuánto nos da? Van a ser un montón, ¿no? Porque son 15 atmósferas de presión más o menos, ¿no? Me dio 10, no, 1633. No, A mí mentira. también, profe. 1073, 365. Un Diva- millón. Ujú. Un millón. Sí, 1.000.000. Divídalo entre 1000 para que nos queden kilopascales. De una vez. Sabemos que lo tenemos que expresar en kilopascales, ¿no? Pues 1633. ¿Cuánto? 1133.36. 1100. 1633. Ok. 1633. Punto. 365. $1,633 lo voy a dividir entre 101. Entre 101 y serían atmósferas, 16 atmósferas, ¿no? Recuerden que cada 10 metros más o menos es una atmósfera de presión. Si son 150 metros, ya sabemos por dónde va a andar el resultado más o menos, ¿no? Ok, 1633.365 kilopascales. Pero esa es la presión, me está pidiendo la fuerza. Utilizando esta ecuación, por lo tanto, fuerza es igual a 1633.365 kilopascales. Voy a poner en sus unidades kilonewton por metro cuadrado, que multiplica al área 280 metros cuadrados.
es que expresé el kilopascal en sus unidades para observar la cancelación de los metros cuadrados, ¿no? Y nos va a quedar la pura unidad de fuerza, kilonewton. 1653.365 por 280. 457.342 kilonewton. Sí. 732, 757. 342.2 kilonewton de fuerza, ¿no? Ahora sabemos bien que podemos utilizar otro prefijo, ¿no? Para hacer más manejable el número en su expresión. Si lo divido entre 1000, serían meganewtons, ¿no? Sí, recorro el punto, así como eran miles, recorro 3, me quedan kilos. Y estos kilonewton, recorro 3 puntos, nos quedan megas, ¿sí? Le ponen la tablita de prefijos, ¿no? Digo, no sé cómo te da el resultado del libro, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo expresa. 100 kilonewtons son meganewtons. Lo más seguro es que sean meganewtons. 457.3 meganewtons, ¿no? Déjenme checar aquí. Sí, no, lo da en newtons. Por 10 a la 6 newtons. Bueno, lo vamos a dejar expresado en expresiones, lo de menos, ¿no? Puede quedar en newtons, en kilonewtons, en meganewtons, en lo que sea. La presión atmosférica. 1.11. Estoy viendo si es presión absoluta o manométrica. Esa expresión, esa es la fuerza ejercida por el agua solamente, ¿no? Recuerden, es la presión manométrica y es la fuerza manométrica, ¿no? Es que no decir, ¿sí? La fuerza del fluido. Ahí no estamos incluyendo la presión atmosférica, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ujú. 280 metros cuadrados. Es correcto. Digo porque el resultado trae 485.000 newtons, pero da 457.000 newtons, a menos que sea la presión absoluta, pero para que sea la presión absoluta, habríamos que sumarle 101.300 newtons más, y ya nos va a ir a 500 y tantos mil newtons, ¿no? Como presión absoluta. Entonces, el resultado del libro debe estar expresado en presión manométrica, ¿sí? Igual que este. ¿Alguna duda, jóvenes? De la aplicación de la ecuación. Puede aplicar en cualquier sistema. Sistemas grandes o sistemas pequeñitos. No hay que memorizar siempre lo que es la presión manométrica, ¿no? La carga del fluido, y la podemos medir en cualquier sistema como nos lo esté expresando. Si estamos bien conscientes de que la presión manométrica es la presión del fluido, la masa del fluido, pues cualquier tipo de problema que nos plantee lo podemos resolver, ¿no? Analizándolo. ¿Ok? Entonces, por ahí también había unos que decían un escalador, ¿no? No sé si por ahí lo vieron. O un edificio, una persona que sube a un edificio, calcule la altura del edificio. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta. De hecho, ya, van a- Profe, yo Sí. tengo una duda rápida, pero del 4 es rápida. Ujú. No entiendo cuando dice desprecia el efecto de la altitud sobre la aceleración gravitacional local. Ok, ese es un ¿A dato qué se importante. refiere? Se refiere a que la gravedad no es una constante. Siempre estamos utilizando la gravedad como aquí, ¿no? Usamos 9.81, ¿sí?
No sé si esa pequeña diferencia que nos da contra el resultado sea porque están usando otra gravedad diferente, pero no creo porque es un submarino. ¿Ok? Entonces la gravedad también depende de la altura. Y siempre utilizamos la gravedad como un valor constante. Después que vayamos avanzando allá adelante o en otras materias como mecánica de fluidos, tendremos que considerar la variación de la gravedad con la altura. ¿Sí? Eso significa que una persona pesa más en la superficie de la Tierra que a 5 kilómetros de altura, ¿no? Si subo al Everest, ahí soy más livianito. Si me peso ahí, me llevo una báscula. Y me peso ahí, voy a ver que no peso lo que peso a nivel del mar. Porque el peso depende de la aceleración de la gravedad. Y mientras más me alejo de la superficie de la Tierra, la gravedad va disminuyendo, ¿no? ¿Qué pasa con los cohetes que van al espacio? Tienen que subir hasta cierta altura y a cierta altura la gravedad ya no los afecta, se vuelve cero y ya quedan en el espacio flotando. Quiere decir que la gravedad depende de la altura. Mientras más, la máxima gravedad la tenemos mientras más cerca estamos de la superficie. Estamos sobre la superficie, nuestra máxima gravedad. Sí, 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces aquí nos da ese datito nomás, nos dice desprecie o no considere o discuta, que como para que vayamos sabiendo y nos vayamos dando cuenta de que la gravedad también es una función, cambia con la altura. ¿Ok? Por eso nos da otro valor de gravedad diferente. A ver, ¿cuál es el problemita, me dices? El 4. El Dice 4. tome la gravedad como 9.7, por eso nos da otro valor que no es Correcto, 9.81. sí, correcto. Y luego Ah, ok. dice, ujú, sí, correcto. Incluso nos da otra gravedad diferente. Chequen que es menor, ¿verdad? Que dice que está más alto, ¿no? Es un lugar geográficamente más alto que donde estamos nosotros ahorita a nivel del mar. Correcto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, los dejo porque se me apunta no sé si ustedes tienen clase ahorita enseguida. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Estudien cualquier duda, pues por ahí en el WhatsApp me preguntan y chequen la presentación. Si tienen alguna duda pueden checar las clases. Las clases las pongo, las subo con el tema que vimos ese día. Así que pueden buscar, no sé, presión manométrica y ahí van a encontrar la clase de la presión manométrica. Y la pueden volver a ver. O sea, hay un material para poder no ir al examen con dudas, ¿no? Con dudas. Y practican, resuelvan todos sus exámenes, todos los problemas, otra vez resuélvanlos. Y si algo se les olvidó, me preguntan. Pero que lleguen lo mejor preparados a su examen, ¿no? Del próximo martes. Entonces, tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Igualmente, Igualmente, maestro. Igual, profe, bonito fin. Igualmente, porque ya lo tengo todo. Bye.